Hola viajerólogos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos explorando en bicicleta la zona desde Puerto Viejo a Manzanillo, uno de los lugares con las mejores playas del Caribe Sur en Costa Rica. Gira a la izquierda o a la derecha para una vista en realidad virtual de 360 grados por esta magnífica locación. Recorreremos esta zona de una forma práctica y divertida, así que vamos a la aventura. Por favor recuerda compartir este video, darle me gusta y suscribirte a este canal de viajerólogos en YouTube para más recorridos inmersivos en realidad virtual de las mejores locaciones de Latinoamérica y el mundo. Puerto Viejo de Talamanca cuenta con excelentes playas y otros atractivos. Uno de los planes para hacer en esta zona es recorrer la costa en bicicleta hacia Manzanillo, así que vamos y acompáñame en la ruta de hoy. Puedes salir en la mañana a realizar este trayecto y en la tarde podrás disfrutar de la playa que más te haya gustado al final. Puerto Viejo está situado a unos 200 kilómetros de San José, la capital de Costa Rica, así que podrás llegar a este maravilloso lugar en automóvil, lo que te llevará aproximadamente 5 horas, según el estado del tráfico. También puedes ir a este lugar en un tour organizado o bien en transporte público, que es la manera más económica, sobre todo si viajas solo. Otra opción interesante es reservar tu asiento en un shuttle o van compartida con otros viajeros. Normalmente estos trayectos los puedes obtener a través de tu alojamiento o con cualquier otra agencia local y en internet. Una de las ventajas es que te recogen y te dejan donde te hospedas. Encuentra abajo en la descripción de este video algunos links para reservar hospedaje y tours en Puerto Viejo y Costa Rica. Comienza la ruta en el relajado pueblo de Puerto Viejo. Aquí podrás encontrar numerosos lugares de alquiler de bicis desde $6 al día. Hay muchos restaurantes con vista a la playa, desde donde podrás contemplar cómo rompen las olas en este famoso spot llamado Salsa Brava. Muchos surfistas internacionales disfrutan de este lugar por sus olas que son constantemente poderosas. Puerto Viejo es un bonito pueblo costero situado en la provincia de Limón. Aquí encontrarás una amplia variedad de bares y restaurantes con cocina internacional. En esta región caribeña podrás escuchar música reggae por las calles que incluso podrían llegar a transportarte a Jamaica. Las bicis típicas en esta zona del Caribe son las denominadas banana. A pesar de no tener cambios de velocidades, son muy cómodas y útiles para completar la ruta. Después de dejar el centro de Puerto Viejo, pasarás por la jungla y a pie de la carretera se encuentran algunos hoteles y hostales hasta llegar a la playa Cocles. Esta playa es muy popular entre los surfers y locales, pero si te metes a nadar, revisa antes que sea seguro y ten cuidado con las corrientes. La ruta en bicicleta desde Puerto Viejo a Manzanillo es de 13 a 14 kilómetros, depende de dónde hayas salido, y hacer este recorrido toma aproximadamente 45 minutos. Aquí podrás nadar en playas increíbles, sentir la vibra tropical y visitar atracciones turísticas a los alrededores, como son el Parque Nacional de Cahuita, la Reserva Indígena de Talamanca y el Refugio de Vida Animal de Manzanillo, entre otros. Puerto Viejo de Talamanca ha ido creciendo conforme va aumentando el turismo en la zona. Sin embargo, este pueblo mantiene su esencia caribeña única, la cual fusiona la cultura indígena bribri con la hispana y la africana principalmente, ya que gran parte de sus habitantes son descendientes de trabajadores jamaicanos que vinieron para la construcción del ferrocarril. Visitar Puerto Viejo es una excelente oportunidad para experimentar los encantos de Costa Rica.
Una de las características principales que notarás es que el inglés es ampliamente hablado aquí. En esta zona del Caribe podrás disfrutar de bellas playas para nadar y bailar al ritmo del reggae. La bicicleta suele ser una excelente opción para moverse, hacer ejercicio y ahorrar dinero. Te recomiendo que tengas mucho cuidado en la carretera porque el camino es muy angosto. En Puerto Viejo encontrarás kilómetros y kilómetros de playas para todos los gustos. Algunas son perfectas para realizar snorkel, surf o simplemente relajarte y disfrutar. Playa Cocles es una de las playas más desarrolladas turísticamente y en su interior encontrarás diferentes bungalows, hoteles y restaurantes. Muchos viajeros usan esta locación como base de exploración. Si sigues la carretera llegarás a Manzanillo, la última playa de esta zona y con la mística del Caribe. En el camino hay puestos de artesanías, frutas y lugares con exquisita comida caribeña para deleitarse. Te recomiendo probar el patí y rice and beans para que no dejes de saborear los platos típicos de la región. Patí son unas empanadillas normalmente rellenas de carne, pero también encontrarás de vegetales. Los venden en puestos de la calle y es algo muy típico de esta área de Costa Rica. La zona de Puerto Viejo se caracteriza por tener un clima cálido y tropical, y su temperatura en promedio casi no varía en el curso del año. La lluvia en su mayoría llega en la noche y los días se vuelven despejados en las mañanas. Puerto Viejo ofrece increíbles opciones culinarias y una gran variedad de aventuras y tours para explorar los alrededores. Debido a que su temperatura se mantiene constante durante el año, cualquier fecha es ideal para viajar a esta región del Caribe sur de Costa Rica. A diferencia de otras provincias donde la época seca y la lluviosa son muy marcadas. Utiliza Booking.com, mi app de reservas de hoteles favorita, con la cual podrás conocer disponibilidad, precios de alojamientos y realizar reservas anticipadas. Encuentra el enlace para hacer tu reserva en la descripción abajo de este video. Una de las principales actividades de Puerto Viejo es descansar en alguna de sus numerosas playas, las cuales abarcan grandes extensiones a lo largo de la costa del Caribe. Durante la ruta existen numerosos senderos para acceder a las distintas playas de la zona. Nos encontramos pasando por Playa Chiquita, que está situado un poco más al sur, a unos 6 kilómetros de distancia de Puerto Viejo. Playa Chiquita se conforma de un conjunto de pequeñas bahías que están separadas por espesa vegetación. Esta playa es ideal para descansar y disfrutar de la tranquilidad. En Puerto Viejo sentirás un ritmo de vida diferente, incluso del pura vida. Y si vienes a Costa Rica para relajarte, ten por seguro que tu misión estará cumplida en este lugar.
Otras de mis recomendaciones para viajar a Puerto Viejo son llevar mucha agua, usar un buen sombrero o gorra, bloqueador solar, traje de baño y toalla, sandalias, tenis y ropa cómoda, usar repelente de insectos, llevar snacks y traer dinero en efectivo. Aunque la primera parte del camino desde Puerto Viejo hacia Punta Uva cuenta con propiedades hoteleras, restaurantes y tiendas de surf, la segunda mitad del camino es casi pura selva. Continúa hacia el sur, pasando Playa Chiquita y busca los señalamientos para la desviación hacia Punta Uva, que es conocida como la mejor playa de la zona y es aquí donde el mar y la jungla se encuentran. Aquí podrás hacer snorkel en el arrecife de coral. Esta playa está considerada dentro de las playas más hermosas del mundo, según la revista de viajes Lonely Planet, así que vale la pena conocerla. Las aguas en esta playa son más tranquilas debido a su arrecife de coral que actúa como protección natural en contra de las corrientes y olas del Mar Caribe. Después de 6 semanas de viajar por Costa Rica, debo decir que en lo personal, Puerto Viejo fue de mis lugares favoritos por la vibra pura vida del lugar, con una mezcla de habitantes afrocaribeños, indígenas bribri, ticos, americanos, asiáticos y europeos. Puerto Viejo de Talamanca ofrece una vibra que es única, muy diversa y multicultural. Esto lo podrás sentir en definitiva mientras caminas por las calles de este lugar, interactuando con locales y probando sus sabores, complementando con influencia de la cultura rasta y la música reggae que se escucha aquí.
Siguiendo este camino desde la entrada por la carretera, llegaremos hasta la playa Punta Uva, una de las mejores playas de Puerto Viejo. Playa Punta Uva es una de las más recomendadas para nadar y refrescarte, ya que tiene un arrecife que protege de forma natural del oleaje y las corrientes del mar Caribe. Esta playa se localiza dentro del refugio de vida Gandoca Manzanillo, por lo que es muy común encontrarte animales como monos o perezosos en los alrededores. En esta playa podrás hacer kayak y el costo por persona es de $50 aproximadamente. Vamos saliendo de Playa Uva rumbo a Manzanillo. En Puerto Viejo, Costa Rica, podrás experimentar el estilo pura vida pero con un ambiente afrocaribeño. También podrás salir a explorar los alrededores. Encontrarás muchas cosas que hacer por este lugar, como por ejemplo, puedes visitar el Parque Nacional Cahuita para ver monos, perezosos, iguanas, mapaches y otros animales.
Este tour en bicicleta fue sin duda una de las mejores actividades durante mi viaje. Localizada dentro del refugio animal y marino de Gandoca Manzanillo, llegamos al relajante pueblo pesquero de Manzanillo, que es también el último pueblo al sur del paraíso surf de Puerto Viejo. Ubicado en la hermosa costa caribeña de Costa Rica, Manzanillo se sitúa al sur de Puerto Limón, en la provincia de Limón. La playa de Manzanillo es muy amplia, con oleaje tranquilo e ideal para relajarte en las aguas del Mar Caribe. Queda muy cerca de Punta Uva, está como a 15 minutos y es una de las playas que más vale la pena conocer.
Esta playa es famosa por su barco hundido que merece la pena conocer. Además, está situada frente al pueblo, así que puedes aprovechar para pasar una mañana o el día entero conociendo esta joya del Caribe Sur costarricense. La excursión en bicicleta hasta este lugar la puedes hacer en un día. Solo tienes que alquilar la bici y hacer el recorrido. Si ya conoces este lugar o tienes alguna recomendación para los demás, por favor deja tus comentarios al final de este video. Espero que hayas disfrutado de este tour en bici en realidad virtual conmigo, desde Puerto Viejo de Talamanca a Manzanillo, en la región del Caribe Sur de Costa Rica. ¿Qué te ha parecido este lugar? ¿Lo incluirías en tu ruta por Costa Rica? Si tienes más preguntas o dudas, escribe en los comentarios. Si te gustó el tour de hoy, por favor recuerda compartir este video, darle me gusta y suscribirte al canal de Viajerólogos en YouTube para más recorridos inmersivos en realidad virtual de las mejores locaciones de Latinoamérica y el mundo en 360 grados. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en el próximo recorrido con un nuevo video. Viaja más con Viajerólogos.